Ok, muy buenos días, bienvenidos a ciclo de charlas de práctica 2 que tenemos para el periodo 2025-20. Estudiantes de las carreras Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Automatización y Robótica, Computación Informática. Les damos la gran bienvenida a todos los estudiantes que están participando el día de hoy de parte de los equipos directivos de las carreras de Santiago y del equipo coordinador de la asignatura, la profesora Yarima Vela, Jorge Sabatín, Liliana Jorquera y quien les habla, Jenny Pantoja. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que les van a dar muchos tips para que puedan tener presente en este inicio de sus actividades profesionales. Tenemos a Lil Garcet, quien es la directora de empleabilidad de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Alumni. Muy buenos días, Lil, bienvenida y gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Jenny, a ustedes por el espacio para poder conversar de cosas importantes para los alumnos en la etapa que están, ¿no es cierto?, que están próximos a su práctica y posterior egreso. Dime si partimos compartiendo pantalla. Está muteada, pero creo que dice que sí. Sí, ya. Es que no lo, ahí sí. Voy a contarles un poquito. Se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ya, Sí. muchas gracias. Les voy a contar un poquito de la etapa que viene ahora para ustedes, donde desde la universidad y desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Alumni, a través, ¿no es cierto?, de la Dirección de Empleabilidad, queremos prestar apoyo en estos momentos que van a iniciar, ¿no es cierto?, su proceso de inserción laboral, porque la práctica ya es el primer paso a una inserción laboral. Y aquí contarles que próximos al egreso, ustedes como alumnos van a pasar a otra categoría que son los alumni, ¿cierto? Que cuando uno egresa pasa a esa categoría y tiene unos ciertos beneficios a través de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Alumni. Les voy a ir contando cómo estamos conformados como Vicerrectoría. ¿Es que avanza? Creo que no. Ahí sí. Tenemos dos áreas desde la Vicerrectoría, una que es la Dirección de Egresados, que busca, ¿no es cierto?, generar un acompañamiento una vez que ustedes egresan a través de una plataforma que permite que ustedes puedan generar una red de networking con compañeros que ya han salido de generaciones anteriores y además entregando ciertas herramientas a través de talleres y encuentros para egresados que permitan fortalecer su perfil profesional a medida, ¿no es cierto?, que van pasando los años y también actualizando ciertas materias. Por otro lado está la Dirección de Empleabilidad, donde los acompañamos en este proceso con actividades como la que hoy día van a desarrollar, que son talleres específicos para la inserción laboral, pero también a través de otros tipos de actividades como son las ferias laborales a las cuales ustedes ya han asistido anteriormente. Desde la Dirección de Egresados, una vez que egresen, van a tener la posibilidad de contar con ciertos beneficios a través de la red de egresados. Estos beneficios son beneficios con algunas instituciones para que puedan, ¿no es cierto?, apoyarlos en ciertas áreas, con beneficios como descuentos en clínica, descuentos en deporte, en Clínica Med, Clínica Indisa, Entel, Samsung, una serie de descuentos que son bastante interesantes para nuestros alumnos a través de estas instituciones, ¿ya? Ahí voy a dejar un poquito para que ustedes sepan cuáles son las áreas donde están los beneficios desde que son egresados, que tenemos beneficios de entretención, en salud, en cultura, en deportes y en tecnología, que van a poder, ¿no es cierto?, encontrar en alumni.unap.cl y donde se van a poder adherir también a la red de beneficios una vez que egresen. Por otro lado, desde empleabilidad tenemos dos líneas de trabajo. Una es UNAP Te Acompaña, donde está inserto este taller, donde además tenemos cursos específicos que están publicados en Conecta UNAP y una serie de asesorías personalizadas para nuestros alumnos que se desarrollan o en las ferias laborales o directamente con los alumnos de cada una de las carreras, según sean las necesidades, ¿no es cierto?, detectadas por nuestra área. Y por otro lado, el programa que es Conecta UNAP, que es donde los vinculamos directamente con los empleadores a través de las ferias laborales
o seminarios o publicación, ¿no es cierto?, de ofertas a través del Centro de Empleabilidad, donde ustedes hoy día, por ejemplo, pueden buscar su práctica profesional en Conecta. Hoy día tenemos más de 1.200 empleadores que han publicado ofertas laborales y de prácticas profesionales que están disponibles en la plataforma, así que los invito a que puedan ingresar a la plataforma de Conecta UNAP y buscar su próxima, ¿no es cierto?, práctica profesional. Les dejo aquí algunos de los talleres de inserción laboral que vienen ahora en esta segunda etapa, en este segundo semestre, que también son dictados por la misma persona que va a dictar el curso, que no quiero adelantarme para que hagan la introducción después, Jenny, una tremenda profesional que los va a apoyar a través de estos talleres para darles herramientas para su inserción laboral en distintos ámbitos. ¿Cómo pueden, además, ingresar al centro de empleabilidad, que es muy importante, que es a través de conecta@unap.cl? Ingresan al centro de empleabilidad y ahí van a poder ver cuáles son las actividades que tenemos desplegadas desde la Dirección de Empleabilidad, ya sean los talleres o ferias laborales, en las cuales ya se pueden inscribir, y además crear su perfil, donde van a poder cargar su currículum, para que una vez que ingresen a la plataforma y busquen alguna oferta laboral o de práctica, puedan postular de forma inmediata. ¿Ya? Así que es súper importante que puedan ingresar a Conecta, ahí está el código QR, y desde ya pueden ingresar y quedan habilitados para, ¿no es cierto?, poder postular a cualquier oferta que esté disponible en la plataforma. Contarles, ¿no es cierto?, que la próxima feria laboral, que es parte de la Facultad de Ingeniería, es el 4 de noviembre, que se va a desarrollar en el gimnasio que está, ¿no es cierto?, ahí en Antonio Varas. Así que quedan todos invitados. En la feria laboral también van empleadores que están en búsqueda de profesionales y también llevan puestos laborales vigentes, abiertos, ¿no es cierto?, vacantes abiertas para que ustedes puedan postular. Así que es importante que pongan mucha atención a la charla de hoy, que es la entrevista maestra, porque lo más probable es que en esta feria laboral puedan generar esos nexos, generar networking y generar el vínculo para que puedan, ¿no es cierto?, posteriormente ser entrevistados por alguno de esos empleadores. Entonces, los invito a que ingresen a Conecta UNAP. Ahí no sé si está cargando. Esta es la plataforma que van a ver una vez que ingresen a Conecta UNAP. Y aquí es, ¿no es cierto?, la página principal donde ustedes pueden ver que hay documentos de inserción laboral, pueden ingresar a las ofertas laborales y además crear su perfil donde van a cargar su currículum para que posteriormente pueda ser, ¿no es cierto?, visto por los reclutadores. Y aquí les dejo finalmente nuestras redes para que puedan seguirnos y saber el calendario de las próximas actividades que vienen, ¿no es cierto?, para este mes de septiembre en adelante, que están preparadas solo para ustedes como alumnos, desde los talleres de inserción laboral, y tenemos 4 ferias laborales que vienen durante este segundo semestre, además, ¿no es cierto?, del apoyo que queremos dar a través de las asesorías personalizadas que estamos entregando de forma específica a cada una de las carreras de ingeniería. Cordialmente invitados, y no olviden ingresar a conecta@unap.cl para que creen su clave y carguen su currículum y obviamente busquen una oferta para la práctica que ya se avecina para ustedes. Que tengan una buena jornada y que disfruten la charla que viene a continuación. Muchísimas gracias, Lil, por todos estos tips. Chicos, de verdad que son muchos los beneficios que les ofrece Alumni, así que gracias, Lil, por toda esta información. Y importante, confirmaste la feria laboral para el 4 de noviembre, así que la teníamos por confirmar y ella nos trae hoy la buena noticia de que vamos a tener varios empleadores para que ustedes puedan postularse en esa práctica que están buscando para poder cumplir con el requisito del ramo. Bien, a continuación entonces tenemos nuestra invitada estrella el día de hoy, nos acompaña Gabriela Valle. Gabriela es psicóloga laboral, egresada de la Universidad Diego Portales, coach organizacional certificada por Newfield Newark y diplomada en gestión de talento por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Su trayectoria profesional comenzó en el área de recursos humanos de reconocidas empresas como LATAM Airlines y Falabella, donde adquirió experiencia en reclutamiento y selección, comunicaciones internas, sostenibilidad y proyectos corporativos de talento con enfoque ágil. Posteriormente fundó Like, una consultora especializada en gestión de personas y desarrollo profesional, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida laboral y preparar a las personas para los desafíos del futuro del trabajo. A través de Like, Gabriela ha colaborado con más de 35 empresas, 8 universidades y ha acompañado a más de 400 personas en sus procesos de desarrollo profesional. Además, Gabriela ha adoptado un estilo de vida de nomadismo digital, lo que le ha permitido recorrer el mundo mientras utiliza la tecnología como herramienta para transformar la experiencia laboral de quienes trabajan junto a Like. En esta sesión, Gabriela nos presentará la entrevista maestra, donde compartirá sus aprendizajes, estrategias y vivencias sobre cómo enfrentar las entrevistas laborales con éxito y alcanzar esa oportunidad profesional que tanto anhelamos. Bienvenida, Gabriela. De verdad que espero esos tips para poder viajar por el mundo teniendo un trabajo que nos permita conectarnos en cualquier lado, que creo que es el sueño de muchos. El sueño de muchos, es verdad. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy día va a ser un día muy interesante, muy participativo. Entonces les quiero hacer un poquito de encuadre. Este taller o charla va a ser interactivo, es decir, felices de que comenten todo lo que quieran en el chat, pueden contar experiencias, pueden poner sus dudas, podemos conversar, también pueden levantar su mano y me pueden hacer preguntas o contarme experiencias que ya han tenido. Yo sé que la entrevista es de los procesos más ansiosos que puede vivir una persona, el proceso de selección también lo es. Por lo tanto, tener este tipo de instancias donde a lo mejor una reclutadora que ya ha reclutado quizá a unas 1.500 personas pueda decirles cómo piensa el reclutador, en qué se fija, en qué no se fija. Hay procesos de selección muy complejos y hay procesos de selección muy fáciles y rápidos. Les puede tocar cualquiera de esos, pero ya llegar preparado a esa instancia les puede de verdad cambiar su futuro profesional y arrancar con fuerza al mejor de los empleos, que es la idea. Así que ahí cuéntenme, ven bien la pantalla. Me encantaría también que en el chat me cuenten si han vivido hasta ahora algún proceso de selección y alguna entrevista. A ver, pónganme en el chat. ¿Quiénes de aquí han pasado ya por una entrevista, no sé, difícil, desafiante, alguna vez en sus vidas? A ver. Tenemos 116 personas conectadas. Vamos a ver si en esas 116 hay alguien que ha pasado por entrevista alguna vez. Dicen por ahí. Ok. Matías, te acabo de abrir el micrófono para que puedas conversar. Matías. Pablo dice que yo. O sea, no muchos veo entonces. No muchos han pasado por entrevista. Me imagino que ahí hay entonces un poco de nervio. Por ejemplo, dice, solo la entrevista de la primera práctica, pero no fue tan desafiante. Ok. Mauricio dice, perfecto. Por entrevista yo sí, pero no difícil. Ya, o sea, todavía no les toca los entrevistadores inquisitivos, así que les hacen pregunta al hueso. Todavía ha estado fácil. He tenido entrevistas, pero no son tan terribles. Los nervios juegan en contra. Ok, muy bien. O sea, sí ya hay personas, probablemente yo les digo, las entrevistas de práctica tienden a ser un poquito más diferentes, pero dependiendo la empresa, si les toca una empresa grande, probablemente igual les va a tocar esto. Entonces yo los quiero anticipar. Vamos allá, me gusta la interacción en el chat, eso lo va a hacer mucho más dinámico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver todos los tipos de entrevistas que les pueden tocar, tipos de entrevistadores, la entrevista por competencia, que es como la entrevista por excelencia que te puede hacer un recurso humano para medir tus habilidades en el trabajo, es la más compleja, y si las queremos enseñar, y las típicas preguntas que les pueden hacer y cómo contestarlas, porque hasta ahora hay muchos postulantes y la idea es que ustedes sean los que se diferencien. Entonces vamos a lo primero. ¿Cuáles son los tipos de entrevista que les puede tocar? Existen 5 tipos. El primero es la entrevista hipotética. Que sea hipotética significa de que les van a hacer preguntas sobre un futuro. Por ejemplo, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo serán tus primeros días en la empresa?
¿qué harías si te pasara esta situación en el trabajo? Puras cosas que tienen que ver con el futuro y no con experiencias pasadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren medir ahí? Por ejemplo, ¿cuáles son tus creencias sobre ti mismo? ¿Cómo son tus proyecciones? ¿Qué tan persuasivo eres en lo que eres capaz de hacer? ¿Y cuál es tu visión a futuro? Ahí eso también lo van midiendo y mezclan con el match de la empresa. Entonces, sí, suelen ser este tipo de entrevistas. Después viene el de autopercepción, en donde indagan un poco en tu autoconocimiento y tu motivación. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué te gusta el cargo? ¿Por qué te gusta la empresa? ¿Por qué te deberíamos contratar a ti? Fortaleza y debilidad. Yo diría que las de autopercepción, yo conociendo, he reclutado hartos como recién titulados y también he hecho harta asesoría aquí en la UNAV y me he dado cuenta que esta es la más compleja porque uno a veces no se conoce tanto y cuando te hacen ciertas preguntas uno dice, no, no lo sé, no lo sé, ¿no? Uno tiene que, y hay muchas personas que se quedan bloqueados en esto, como no saben qué decir, cómo decirlo, pero marca un antes y un después de repente hacer el match. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta, ¿por qué te gusta el cargo? Yo tengo que haber estudiado muy bien el cargo, entender qué aspectos de mi personalidad van con ese cargo y poder mostrarles el match que existe entre mi personalidad y el cargo de ellos. Pero si yo no conozco el cargo, no conozco el área, no lo investigué antes, también puede ser que no sepa justificar esa pregunta. Lo mismo con la empresa. Cuando a uno le preguntan, ¿y por qué quieres trabajar en esta empresa? Ejemplo, LATAM Airlines. Y de repente yo digo, como que en verdad no sé, no me gusta mucho volar, o a lo mejor nunca he viajado mucho, o en verdad me dan miedo los aviones, y uno no sabe explicar por qué siente pasión por la empresa, también eso te puede jugar en contra. O, por ejemplo, postulan un banco y no le gustan los bancos. También, ¿no? Hay que mostrar que de esa empresa hace sentido con mi propio propósito personal. Luego vámonos a las preguntas más tradicionales. Estas son típicas porque les van a preguntar sobre su historia de vida. Entonces, por ejemplo, les pueden preguntar, y aquí la mayoría también a veces se queda bloqueado, es como, ¿cómo fuiste en el colegio? ¿Qué podrías destacar de tu vida en el colegio? Después, ¿cómo fue tu trayectoria en la universidad? ¿O cuál ha sido tu experiencia profesional en tu primera práctica? ¿Cómo fue? Nárramela completa. Y uno tiene que saber identificar cuáles son los hitos del colegio, la universidad, la práctica que tengo que contar para mostrar mi valor y para demostrar que quizás yo soy una buena apuesta para ellos, porque el gran éxito de una práctica es que ustedes se queden trabajando y que se beneficien mutuamente. Luego vienen las entrevistas técnicas. La técnica tiende a ser una de las temidas porque de alguna manera hay un jefe o hay un gerente preguntándole sobre su conocimiento sobre el área al cual van a entrar. Preguntas como, por ejemplo, cuéntame un producto de la empresa y dime qué opinas de ese producto. Si tuviéramos que cambiarlo, ¿qué harías? O, ¿qué hace diferente mi empresa de otras? ¿Por qué esta y no otra, no? ¿Y cómo ves la industria? ¿Cómo la ves de aquí a un tiempo más? Y uno sí, si a lo mejor llegó sin entender mucho de la empresa, del área, o no se pasó por la página web y no supo identificar qué vendían y qué no vendían, puede que esta pregunta se vuelva compleja. Y por último viene la entrevista por competencia. La entrevista por competencia tiene como fin entender si el cargo, por ejemplo, es ser programador o un developer de una empresa, a lo mejor es si esta persona tiene o no las habilidades más blandas para ejercer el cargo. Por ejemplo, tiene capacidad analítica, tiene trabajo en equipo, tiene organización y planificación, tiene orientación al logro. Y para yo medir si tiene o no esa habilidad, le voy a preguntar sobre eventos de su pasado en donde me justifique que efectivamente tiene esa habilidad. Entonces, si quiero medir trabajo en equipo, le voy a preguntar, cuéntame una situación donde trabajaste en equipo y hubo un conflicto y lo solucionaste, por ejemplo, ¿no? O en orientación al logro, cuéntame el mayor logro de tu vida y cómo hiciste y qué aportaste para el logro y buen resultado. Wow, ¿no? Entonces ahí uno tiene que haber estudiado ciertas historias, saber cómo narrarlas. Yo les voy a enseñar hoy día cómo contestar bien esa pregunta porque hay una técnica para contar historias. Pero hasta aquí, con estas 5 tipos de entrevistas. ¿Cuál para ustedes, solo mirando y pensando, es la que les parece más difícil?
A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Voy leyendo. A ver. Ah, voy leyendo lo que pusieron antes también. Decían, lo típico es dibujar a la persona con el paraguas, es verdad. A mí me hicieron una entrevista con... A ver, a mí en una entrevista me hicieron programar con papel y lápiz. ¡Wow! ¡Wow! Hola, buenos días. A ver, aquí dicen, tradicionales. No me iba bien en el colegio. Oye, a veces pasa, a veces cuando no nos ha ido bien en el colegio y lo declaramos en la entrevista, hay que saber cómo contar esa historia, ¿no? A veces hay que lograr mostrar cómo cambió mi percepción de cuando estaba en el colegio a cuando me moví a la universidad. A ver, dicen autopercepción, las hipotéticas, la de autopercepción. Ok, tenemos ahí, pareciera que las técnicas no les asustan tanto, eso es bueno. Por ejemplo, la de autopercepción. Es complejo a veces dar una respuesta donde debas venderte tú. Yo también creo, a veces uno siente que el venderse es como sonar egocéntrico, muy creído, y el chileno, yo creo que algo bien cultural, tenemos eso de no querer parecer muy arrogante siempre y nos bajamos el perfil. Pero en verdad, una entrevista es una venta. Ustedes se venden a sí mismos. Por lo tanto, a veces hay que entrenarse en eso. Las técnicas y las preguntas tradicionales. Perfecto. Bien, o sea, y eso es lo importante, tener claro que van a haber distintos modelos de entrevista, pero que en todo eje hay que prepararse para ello. Luego les puede pasar, y aquí cuéntenme también, si han pasado por entrevistas grupales, porque en general en las empresas más o menos 30 personas cumplen con el perfil y el reclutador no tiene tiempo para entrevistar a las 30, entonces dice, los voy a invitar a todos a una entrevista grupal. Y ahí a veces se pueden topar con practicantes de más de 5 empresas, o sea, de 5 universidades y son 15 personas y ahí están. Y les puede tocar una entrevista panel en donde van a haber 5 reclutadores y ustedes. Puede haber una entrevista en grupo que de alguna manera les hagan hacer actividades y discusiones en grupo, dinámica de grupo, en que les hagan actuar a veces y ponerse en juegos de roles, estudios de caso, donde les hagan tener que resolver un caso y exponerlo frente a otras personas, o assessment center, donde les hagan pasar por circuitos de entrevistas más test durante toda una mañana, por ejemplo, como parte en una entrevista personal, después un test, después una entrevista grupal, y así hasta que se tengan que ir y en la tarde o al día siguiente les dan el resultado. Entonces, puede pasar. No sé si hasta ahora alguien ha vivido una entrevista grupal. Dice, es difícil no saber cómo comportarse corporalmente, cómo mover las manos, cómo te sientas o simplemente la conversación. Yo creo que eso pasa efectivamente en la entrevista grupal. Son 15 personas. De alguna manera yo lo que más les recomiendo de la entrevista grupal es que en general la gente cuando va a estas entrevistas, uno va muy nervioso porque hay muchas personas y también va como a competir, porque de esas 15 personas dice, hay uno solamente que va a quedar y ese tengo que ser yo. Y en realidad, y si les soy sincera de la experiencia, la entrevista grupal no elige a una persona. Lo que hace es descartar a los que de alguna manera no hacen match con la cultura de la empresa. Y después los 5, los 3 pasan a una segunda fase. ¿Quiénes no quedan? No quedan los que entienden esto como un proceso competitivo, donde tengo que pasar por encima de mi rival. En cambio, ser alguien colaborativo, que se lleva bien con todos, que escucha, que aporta, que le da la mano a otras personas. O sea, al final lo que yo voy a medir es la capacidad tuya de colaborar, colaborar con otros, de ser respetado en tu opinión, de interesarte por la vida de los demás, porque eso va a ser el reflejo de cómo te vas a comportar en mi empresa. Entonces, a veces sí, como dicen por ahí, es difícil saber cómo moverse, pero la mejor manera es eso de estar tranquilo, alegre, entusiasta en el proceso, ¿no? Como entender que somos personas también. No es como un examen de grado, a veces la gente lo ve como un examen de grado, ¿no? En donde uno tiene que ir un poquito más formal. Aquí se mide la capacidad tuya de conectar con otros al final. ¿Cómo me veo de acá a 5 años? Ya difícil imaginarse el mañana. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa pregunta debería quedar un poco obsoleta porque el mundo cambia tanto, pero lo importante a veces es no solamente pensar en un cargo del mañana, sino que a lo mejor decir,
en un futuro me encantaría tomar más responsabilidades, me encantaría liderar. Las empresas se quieren asegurar que no es que mañana te quieres ir fuera o a lo mejor estás pensando en un área distinta. O sea, ellos quieren asegurarse un poco la permanencia, porque hoy día la rotación es muy alta. Entonces, si es que te ven una persona que se proyecta dentro, que cree en la empresa, que quiere liderar en un futuro, te ven como un potencial. Sobre todo si estás haciendo tu práctica y planeas quedarte, ¿no? Sí, entrevistas grupales, por lo mismo, por lo menos yo sí, perfecto. O sea, han vivido las entrevistas grupales, eso es muy importante. Ahora, les puede tocar algo muy loco, que es los casos analíticos en una entrevista. Yo creo que los casos analíticos, digámoslo, a muchas personas les llega por sorpresa. Imagínense, llegan a una entrevista y de repente el reclutador les dice, ¿cuántos vestidos de novia se venden al año en Chile? Wow, ahí uno queda como, ¿cuántos pelos tiene un perro? ¿Cuántos aviones aterrizan en el aeropuerto de Santiago al día? Son preguntas que uno cuando las escucha dice, ¿y cómo cree que yo voy a contestar esto? Pero tiene una manera, y lo que buscan es que uno de alguna manera, relacionando variables y supuestos, llegue a un resultado. Esto en el caso sobre todo de la ingeniería. Todas las personas que hoy día están estudiando, no sé, civil, informática, lo que sea, cualquier ingeniería, estas son preguntas de empresas grandes en general. ¿Cómo contestarla? A ver, ¿alguien sabría cómo se contestan este tipo de casos? ¿Se les viene a la mente una idea? ¿O alguna vez lo han pasado en un ramo también? Vamos a ver. A ver si a alguien se le ocurre. O quizás nadie, ¿eh? Alguien me puede decir, oye, no tenía idea que existía esto. Existen, por ejemplo, aquí dice Pablo, aplicando estimaciones de Fermi. Ok, se puede, efectivamente. Vamos a ir haciéndolo juntos para que cuando les pase queden. Yo creo que a mí, ¿y por qué yo hago hincapié en esta pregunta? Cuando yo trabajaba en Falabella y también en LATAM Airlines, me decían, nadie puede entrar a esta empresa sin haber contestado bien este caso. Así, brutal. Podía tener todas las habilidades del mundo, ser una persona con muy buen liderazgo, muy buena creatividad, pero el caso era así, corta cabeza, tanteando. Bien, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es partir vamos al del aeropuerto de Santiago. Partamos del dato más general que necesitamos saber para contestar este caso. ¿Cuál sería ese dato general que tenemos que suponer para partir desglosando este caso? ¿Qué se les ocurre? Si queremos ver cuántos vestidos de novia, vamos a los vestidos. ¿Cuántos vestidos de novia se venden al año en Chile? Lo primero que tengo que saber de los vestidos de novia es cuántos chilenos hay, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuántos se venden en México que en Chile. Ya, entonces uno puede decir, vamos a un supuesto. El supuesto es que hay, ustedes pueden ser exactos o no, siempre elijan números razonables, pero puede ser, hay 20 millones de chilenos. Ok, un número fácil como de multiplicar y dividir. Ya, ese es el primer supuesto, 20 millones de chilenos. ¿Qué otro dato tengo que saber para llegar a los vestidos de novia? Tengo que saber cuántas mujeres hay en Chile, ¿verdad? Entonces ustedes pueden llegar al supuesto y decir, supongamos que son 50 y 50. Por lo tanto, de esos 20 millones de chilenos, 10 millones son mujeres, ¿verdad? Ok. De esas 10 mujeres, ¿cuáles son las edades de casarse? Ok, dividamos a la población de mujeres entre 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. ¿Okay? Van armando bloques. ¿En cuál de esos bloques se casan las mujeres? Digamos que entre 20 a 40. Ok. ¿Cuántas mujeres de las 10 millones que hay están entre esos 20 y 40? Tienen que llegar a alguna conclusión. Lo importante es cómo ustedes justifican esto. Digámoslo que el 30% de las mujeres está en ese bloque, porque la sociedad está envejeciendo, por lo tanto, el 30%. Ok. Ya estamos en, ¿cuánto? 3 millones más o menos. De esos 3 millones, ¿cuántos de esos 3 millones todas las mujeres que están en edad de casarse se casan? Esa es otra manera de desglosarlo. No, hoy día no. Podríamos decir que hoy día las mujeres no necesariamente se casan.
porque ha cambiado la sociedad, hay un tema económico de por medio, hay un tema de desarrollo profesional de por medio, hay un montón de factores. Supongamos que el 50% de las mujeres se casan. Okay. Entonces ya tenemos de esos 3 millones, 1,5 millones. Ahora, de las que se casan, ¿todas se casan con vestido de novia? Y de los vestidos de novia después, ¿todas lo compran? ¿No? Y ahí empezamos a desglosar. Podemos llegar a la mitad y así, hasta que llegamos a un número, decimos entonces, los vestidos de novia que se venden al año en Chile son, y tiramos un número. No es tan relevante el número al que llegan, sino que el procedimiento, el razonamiento que ustedes utilizan para llegar a ese número final. ¿Se lo imaginaban así? Es bien, hay que hacerlo. Y así, esa misma lógica la pueden usar para los aeropuertos. Ver las pistas de aterrizaje, las zonas de embarque, los pelos de un perro, ver la patita de un perro, cuántos pelos puede tener y cómo después verlos por área y multiplicarlos por área. Así. Y eso es muy, muy relevante que ustedes antes de una entrevista a lo mejor también se entrenen en estos casos. Sobre todo si van a ir a cargos que requieran algo numérico de por medio, ¿no? Bien. Vámonos entonces a tipos de entrevistadores, ¿vale? En tipos de entrevistadores les puede tocar varios estilos. Primero les puede tocar un gerente general, un gerente, un jefe, un cliente, recursos humanos o un par. En una entrevista, digamos que de práctica muy probablemente les toque el jefe y el gerente. Probablemente no el gerente general, tampoco un cliente y probablemente recursos humanos también. O sea, esos tres, gerente, jefe, recursos humanos. Un gerente siempre va a querer saber si tú eres proyectable en la empresa y si tienes los valores y la cultura de la empresa. Entonces ahí ustedes investiguen cuáles son los valores, cuáles son la cultura y de alguna manera logren justificar en acciones que han ustedes hecho en el pasado en donde demuestren tener esos valores y ser afín a esa cultura, ¿vale? Para, sobre todo, entender que después quieren contratarlo, ojalá que sigan liderando en el futuro. Luego el jefe tiene un enfoque, si bien es cultural también, y de crecimiento, también hay algo que pesa mucho, que es el feeling que pueda tener con ustedes. Algunos indicadores hablan mucho de que el 70% del éxito de una entrevista es el feeling que tengan con ustedes. Es decir, que se lleven bien, que entienda que, por ejemplo, ustedes son lo suficientemente autónomos para él y no le van a demandar demasiado tiempo, pero al mismo tiempo les van a aportar, que haya a lo mejor intereses en común, que tengan un carácter afín. Eso es muy importante porque al final es la persona que más van a tener roce durante su instancia. Lo otro ya es que efectivamente ustedes muestren que tienen ganas de aportar y que conocen del tema y que se proyectan, pero el feeling yo diría que es lo que diferencia en un proceso de selección. De hecho, cuando hay buen feeling, uno puede perdonar algunos conocimientos que la persona no tiene por verlo con la habilidad de adaptarse a la forma de ser de la jefatura. Y luego está recursos humanos, que de alguna manera va a medir estas competencias que yo les dije. Aquí les quiero dar algunos tips que uno en general no sabe hasta que se enfrenta a estos procesos, pero hay estilos de entrevistadores. Están quienes a mí a veces me llegaban alumnos y me decían, Gabriela, pero de las 30 minutos que duró mi entrevista, él habló 25 minutos y yo hablé 5 minutos. Entonces, ¿qué es esa entrevista? Me decían. Yo me preparé tanto y no pude hablar nada. Eso puede pasar. Hay entrevistadores que solamente les quieren contar de la empresa y ver si ustedes se entusiasman o no por el desafío, punto. Y eso les puede pasar. Por lo tanto, en esos 5 minutos, ustedes tienen que jugársela a demostrar mucha motivación. También hay entrevistadores que prefieren escuchar. O sea, de los 30 minutos que puedo una entrevista, hablan uno. Y están todo el tiempo, ok, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Verdad? También hay algunos que tienen foco en ponerlos en situaciones complejas, es decir, cuéntame algo malo que te ha pasado, cuéntame un defecto, cuéntame puras situaciones difíciles y en general es cuando el cargo requiere resolver constantemente. Hay quienes buscan más hablar, por ejemplo, una vez un alumno me dijo, Gabriela, pero solo hablamos de fútbol, porque a él le gustaba el fútbol y me preguntó cómo jugaba, cuándo jugaba, qué deporte hacía y no me preguntó nada de mi práctica, nada de la universidad, solo me preguntó de mis hobbies. ¿Eso se puede ver? Y yo le digo, sí, también pasa mucho porque al final uno entra a una empresa
donde hay una cultura, hay un equipo, tienen ciertos hobbies, ciertos hábitos como equipo, y quieren gente que se una bien a esta red de equipo. Por lo tanto, los hobbies que tenga esa persona empiezan a ser interesantes. Y uno cuando está en la universidad no sabe que los hobbies son tan importantes en un proceso de selección. Creen que de alguna manera es como un extra, pero no. Entonces ustedes también tengan muy claro cuáles son los hobbies que han tenido en su vida y puedan contarlos con tranquilidad, porque son muy importantes. Y finalmente, también obviamente hay gente que quiere saber de su vida personal, hay gente que quiere saber de la relación que tienen con los errores, cómo reaccionan a los errores, y también hay personas que solamente quieren saber el entusiasmo que tienes por la empresa. ¿Vale? Hasta aquí. No sé si hay preguntas. Dice, harto análisis, efectivamente, harto análisis. Ahí habían preguntado antes de la entrevista. Si tienen dudas, ahí me van contando un poquito de lo que les venga. Vámonos a una de las cosas quizás más, de las partes más que requieren preparación de una entrevista, que son las entrevistas por competencia, ¿vale? Que efectivamente entrevistas por competencia tiene que ver con, si ustedes se preguntan qué es una competencia es lo que la empresa determina que es la habilidad que genera un éxito en un puesto de trabajo. Es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un desempeño efectivo o superior en una tarea o situación determinada. Por lo tanto, cada empresa define que la forma de tener un buen trabajo en equipo es estas 5 conductas. Si la persona escucha, cede, organiza, cuida, entonces tiene un buen trabajo en equipo. Pero puede llegar otra empresa y determinar que el trabajo en equipo tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo colaborar con otras áreas, como por ejemplo ser más quien lidera, más que quien hace organizar, o sea, que actúa como horizontal, es más vertical, la relación de trabajo en equipo, no lo sé. Cada empresa lo define. El punto es que una vez que yo lo defino, empiezo a ver cuáles de esas conductas tiene el candidato. Las tiene, no las tiene, y empiezo a hacer check, 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 y voy anotando un poco su nivel. Típicas competencias del 2025 que sí o sí les van a tener que demostrar de alguna manera tener. Se mide mucho la innovación, la toma de decisiones, la adaptabilidad al cambio, el trabajo en equipo, la capacidad de aprendizaje, la comunicación efectiva, la responsabilidad, la creatividad, la escucha activa y la resiliencia. Y aquí les quiero preguntar, ¿cuál de estas ustedes consideran que es la más importante hoy en día para el mundo de hoy? A ver, vayan contándome en el chat. ¿Cuál de estas habilidades la consideran la más importante, entendiendo que estamos en una era de la irrupción de la IA, de la transformación digital? Dicen adaptabilidad, comunicación efectiva, adaptabilidad, bien, adaptabilidad, efectivamente. Adaptabilidad, innovación, también, me gusta. Y quiero decirles que efectivamente la adaptabilidad es un tema, es un tema. Dice capacidad de trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio. ¿Por qué creen ustedes que la adaptabilidad es tan importante? ¿Por qué podría ser? ¿Qué se imaginan? Hoy día, si les soy sincera, estamos en un momento en donde lo que era ayer ya no es mañana, lo que uno cree que funciona ya no funciona. De hecho, algunos sociólogos hablan que estamos como en este periodo VUCA, incierto, un momento incierto, no lineal, volátil, con incertidumbre, frágil también, ¿no? Y en donde, de alguna manera, todos los días hay que ir adaptándose al ingreso de nuevas personas, a los cambios en los cargos, a las nuevas tecnologías que van apareciendo, todo. Dice, porque la globalización ha acelerado un sinfín de cambios y procesos, haciendo los entornos VUCA más presentes que nunca. Efectivamente. Mejor no lo podrías haber dicho. Es así. Y efectivamente, entonces, también Harvard y MIT, que son empresas, o sea, son empresas, universidades realmente muy, muy prestigiosas en el mundo, que las conocerán, determinaron otras grandes habilidades y dijeron inteligencia emocional y social. Imagínense que nunca habíamos hablado de inteligencia emocional. De hecho, si nos vamos a estadísticas de empleabilidad de hace 10 años,
las competencias técnicas eran mucho más importantes que las blandas. Entonces hoy día van a medir si ustedes son capaces de aprender por sí solos. Hoy día tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos BART, tenemos Perplexity, un montón de inteligencias que podemos llegar a acceder a conocimiento a veces de manera gratuita, o tenemos de alguna manera también hoy día es como que el conocimiento estuviese democratizado, ¿no? El acceso, por lo tanto esperan que si algo no lo saben puedan resolverlo por sus propios medios. Trabajar en condiciones de incertidumbre es muy importante, o ser una persona hábil digitalmente, por ejemplo, comunicarme bien digitalmente, colaborar digitalmente, crear digitalmente, automatizar digitalmente, ¿no? Ser un alfabeto digital, hoy día una de las grandes temas, y tener cuidado con los temas éticos de la irrupción de la IA, ¿no? Cuán ético a veces es cuando usamos la inteligencia, cuando hace que tome decisiones por nosotros. Entonces, todo ese conocimiento que ustedes tengan sobre las habilidades de hoy los va a volver mucho más competitivos hoy día en el trabajo. Y fíjense esta tabla, no la vamos a ver entera, pero les quiero enseñar cómo funciona esto de las entrevistas, pero fíjense que una competencia está aquí, ¿no? Todas estas competencias ustedes se las pueden medir, la comunicación efectiva, ¿verdad? Liderazgo, orientación a resultados. Estas son las conductas que yo les decía que cada empresa va determinando que debería tener una competencia. Y luego, si yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí, resolución de problemas. Si resolución de problemas es la habilidad para identificar problemas y encontrar soluciones efectivas, la pregunta que te van a hacer es, describe un problema difícil que has enfrentado en el trabajo y cómo lo resolviste, y cuéntame sobre una vez que identificaste un problema antes de que se convirtiera en un gran problema, ¿verdad? Entonces ahí es como, claro, si yo logro explicar cómo resuelvo problemas y explicar un gran resultado en torno a esa resolución, ellos van a decir, esta persona tiene la competencia, ¿ok? Por lo tanto, bien. Y así con todas las habilidades que ven aquí en el cuadro, por lo tanto, pueden pegarle un pantallazo, pero es muy importante preparar y definir qué competencias tiene mi cargo, entonces estas son las preguntas que me podrían llegar a hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo contestarla? El método STAR es la ciencia. Hay una premisa básica de la entrevista por competencia que dice así: toda acción realizada en el pasado, en situaciones similares, puede volver a repetirse, a excepción de que haya un aprendizaje y conducta reparatoria aprendida. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, demuestran que en el pasado, cuando alguien les dijo que no, ustedes se frustraron, se enojaron y patearon una puerta, lo más probable es que en una situación similar vuelvan a repetir esa conducta. Por eso a veces cuando uno dice, me fue mal en el colegio, en la universidad, nunca tomé atención, no me interesaba, y no logra explicar cómo hubo un aprendizaje que hizo que cambiara mi manera de entender el estudio, ellos van a determinar que eso que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. Y cuando les toque estudiar algo, no lo van a querer hacer. O si se frustraron en el pasado por A, se van a frustrar por B. Entonces tienen que estar muy alertas a saber qué estoy proyectando con mi pregunta y con mi respuesta, sobre todo, porque efectivamente es lo que ellos van a creer que va a pasar en sus empresas. Ahora, existe este modelo que es STAR, que es cómo cuento una historia. Entonces, si yo te pregunto, cuéntame una situación en donde trabajaste en equipo y hubo un problema, la situación es, ustedes tienen que contar, por ejemplo, estábamos en la universidad y teníamos que hacer un trabajo para ir a entrevistar a gerente de empresa. La tarea era que esta entrevista tenía que ser presencial, hacerle estas 5 preguntas. La acción es que nadie quería ir a entrevistar, pasaba el tiempo y teníamos que entregarlo en 2 días y no sabíamos elegir la empresa, por lo tanto estábamos todos peleándonos por decidir quién era el gerente que íbamos a entrevistar. Problema. Y ahí es cuando empieza la psicóloga a analizar tu conducta. Ante ese problema, ¿cuál fue tu reacción? ¿Fuiste alguien que intentó mediar? ¿Fuiste una persona que propuso algo o se quedó callado? ¿Cuál fue esa reacción? Y en torno a esa reacción, ¿cuál fue el resultado final? ¿Lograron entregar a tiempo? ¿No lo lograron? Entonces, ¿qué voy a medir yo como reclutadora? Tu actitud frente a los problemas. No lo que hizo el grupo ni lo que hizo otro, lo que hiciste tú. Y eso es lo que yo voy a determinar si está ok o no. Bien, entonces, increíble, ¿no? Todo está muy hilado fino para ir contestando estas preguntas. Y vámonos al último eje, el de las preguntas típicas y cómo responderlas. Pero no sé si hasta aquí
¿Tienen alguna pregunta o alguna vez les ha tocado responder algo como esto? Si se lo imaginan, si creen que hay algo difícil, cualquier cosa, o pueden levantar la mano o me pueden escribir, ¿ya? Voy a estar atenta ahí al chat. Me imagino que todavía no se lo imaginan tanto cuando vengan a decir, ahora me acuerdo de lo que había que hacer. ¿Vale? Bien, vámonos a las preguntas típicas y cómo responderlas. Pregunta típica. Ustedes entran a una entrevista, se enfrentan con un reclutador y de repente te preguntan, hola, Juanito, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. Y esa pregunta, cuéntame de ti, a la mayoría de las personas les pone incómodo, porque es muy abierta. Es como, ya, pero ¿qué te cuento? ¿Por dónde parto? ¿Cómo organizo mi respuesta? ¿Qué le interesa saber? ¿Qué no? ¿Verdad? Está como esa duda. Entonces yo les propongo algo que tiende a ir bien en esta pregunta y les va a permitir responder bien. Lo primero, y que a la mayoría se le olvida, es decir, hola, muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista, estoy feliz de estar aquí. Ese agradecimiento inicial marca una diferencia, que el 90% se le olvida y les juro por Dios que se le olvida a la gente. Después de eso, es muy importante partir como con aspectos más formales. Por ejemplo, mi nombre es Gabriela Valle, yo soy estudiante de psicología de la Universidad de tanto, ¿verdad? Ok. Una vez que hago eso, hay algunos estudios que hablan de que los primeros 7 minutos de la entrevista, la persona ya tomó una decisión de si tú eres o no eres, y todo el tiempo restante es para justificarlo racionalmente. Pero hay una parte instintiva que ocurre en esos 7 primeros minutos que son importantes. Entonces, ¿cómo ganar terreno en estos 7 primeros minutos? Fíjense que también está estudiado, que yo les contaba, que el match que haya y la empatía que exista y el feeling que exista es importante. Por lo tanto, lo siguiente tiene que ojalá ser algo más personal. Entonces ustedes dicen, me gustaría partir contándote un poquito de mi vida personal. Y ahí pueden hablar de hobbies, de pasiones, de cosas que les gusta hacer. Y traten de contarlo como una historia, no como un checklist. No es como me gusta cocinar, me gusta dibujar y me gusta hacer deporte y salir con mi amigo. No, eso es un checklist. Cuenten una historia. Desde muy niño siempre me gustó hacer deporte, juego 3 veces a la semana, compito cada cierto tiempo, estoy en una liga, me ha gustado siempre ir metiéndome a distintos deportes y eso me ha hecho trabajar bien en equipo, entender de liderazgo y le van sumando habilidades que después puedan ser transferibles a un puesto de trabajo. Ejemplo, si ustedes están en un mundo más informático, es importante que ustedes, por ejemplo, yo decía, ¿es predictor de buen desempeño? Y aquí les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué hobbies son predictor de buen desempeño de un informático? A ver qué se les ocurre. A ver, ¿qué hobby habla de habilidades que un informático podría tener? A ver si se les ocurre esa... A ver, que le guste el puzzle. Sí, sí, porque el puzzle es estratégico, efectivamente. Los juegos de mesa también. Ethical hacking, claro. Deportes en equipo, totalmente de acuerdo. Jugar fútbol, también, porque hay mucha estrategia, hay mucho equipo, hay mucho de analizar jugadas. Casi todos gustamos de los videojuegos y muchos de esos requieren aprender y mejorar, ¿verdad? Pasar etapas, entender cómo funciona, cómo ganar. Cada uno tiene una complejidad distinta. Entonces, si tú eres informático y te preguntan cuál es tu hobby, ustedes explíquenlo con todo el detalle del mundo porque es esperable que tengan todas las habilidades. Hobbies colaborativos dijeron por ahí. Efectivamente. Díganlos con calma, explíquenlos, cuéntenlos porque es esperable. Ahora, una vez ya hablo de mis hobbies, tengo que empezar a explicar por qué decidí estudiar entonces la carrera, ¿no? Estaba en el colegio, siempre me interesó todo lo que tenía que ver más con la tecnología, puede ser, o otros ingenieros pueden decir las matemáticas, o etcétera. Y después de explicar por qué decidí estudiar esta carrera, explicar cómo fue mi vida universitaria. Y aquí los que alguna vez hicieron cosas extra programáticas en la vida universitaria, haya sido una ayudantía, haya sido un intercambio, haya sido un emprendimiento, haya sido un evento importante, o centro de alumnos, o haber participado de alguna feria, de lo que sea, siempre cuéntenlo porque sí genera una ventaja competitiva. Y después de hablar de tu vida universitaria, habla de tus prácticas.
Y en mi práctica me tocó A, B, C. Tengan escritas las 3, 4 cosas importantes de su práctica que tengan que ver con el aporte que le pudieron hacer a la empresa o a la institución, organización a la que fueron. No tanto aprendí del mundo laboral, aprendí de relacionarme con la gente. No, eso es esperable. Es el aporte real que hicieron. No, pude crear este Excel, pude cumplir con el 100% de mis tareas, pude, ¿verdad? Algo que le aportó valor a la empresa, ¿vale? Entonces, eso es muy, muy importante. Después viene la famosa pregunta, ¿por qué el cargo y por qué la empresa? ¿Vale? Y ahí yo me acuerdo que les contaba también que de alguna manera, por ejemplo, y aquí yo les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo les digo, le hago la pregunta, ¿por qué quieres entrar a un cargo de finanzas? ¿Vale? ¿Qué podría ser una buena respuesta de por qué quieres entrar a un cargo de finanzas o de analytics o de análisis de datos, por ejemplo? También puede ser. ¿Qué podría ser? A ver, ¿se les ocurre una respuesta de un argumento de por qué? Es una pregunta abierta. Uno de repente dice, bueno, porque entretenido, porque ¿qué? ¿Qué dirían? ¿Por qué te gustaría entrar a un cargo de finanzas o analytics? ¿Verdad? Son preguntas que uno queda así como ¿por qué? Porque estudié eso, ¿no? Pero ellos esperan un poquito más. Lo que espera un reclutador es que de alguna manera tú entiendas lo importante que es, por ejemplo, el mundo del análisis de datos para los resultados de ese negocio. Entonces tú puedes decir, porque el análisis de datos lo que provoca es que se tomen mejores decisiones, así la empresa crezca, así se ahorre más y así logremos el objetivo de que esta empresa apoye a los clientes y a la sociedad. Y en ese sentido, a mí desde muy chico, desde siempre, me ha gustado analizar datos, soy una persona perfeccionista, me encanta aportar a los propósitos de las empresas y el análisis de datos me entretiene, me apasiona y siempre se me ha dado bien, ¿no? Es como empezar a decir que te gustaría aportar a esa empresa, que entiendes lo que se trata el cargo y que en tu vida tú lo has hecho bien. Por ejemplo, dice, ¿por qué le gustan las matemáticas? Porque le gustan las matemáticas, números, también. Cuando estaba en el colegio o ahora, siempre los números me han parecido que a mí me apasionan, que se me da bien. Es muy importante hablar de la pasión y hablar de o la agilidad, o la habilidad, o mi capacidad. O sea, tienen que convivir esos dos mundos. No solamente la pasión, a veces también es la habilidad, ¿no? Siempre me fue bien. Ahora, cuando hablamos de empresa, lo esperable y lo mejor es cuando llega un candidato diciéndote, me encanta lo que hace esta empresa. O sea, si son aviones, me encanta volar. Si son bancos, siempre he sentido que los bancos ayudan a las personas. Si son retail, creo que el aporte que le hacen a la sociedad en el deporte o en la ropa o en la moda, o sea, es conectar con lo que entrega y brinda la empresa, finalmente, ¿no? O sea, si no tienen nada que ver, no les importa el mundo, nunca han conectado y solamente alguien les dijo postula aquí entretenido, no van a convencer mucho a un reclutador que tiene un montón de postulantes y que obviamente va a elegir al que a más le apasiona. La más difícil a veces es ¿por qué tú? Y ¿por qué tú? Es una pregunta que de alguna manera viene al final y dice, bueno, y ahora antes de irnos, ¿por qué tú? Y ahí es cuando ustedes tienen que saber un poquito qué necesita la empresa, porque la empresa siempre va a querer practicantes que puedan hacer el trabajo que probablemente trabajadores más senior les gasta mucho tiempo o quieren enfocarse en otras cosas. También sean personas un poco más proactivas, o sea, no solamente vayan a aprender, sino que también vayan a aportar algo real, construyan algo de cero, aporten a la coordinación con los equipos, de alguna manera. Entonces, eso, ustedes pueden decir por qué yo, y en el por qué yo tienen que lograr explicar qué de las características de ustedes puede ser un gran aporte a lo que ellos necesitan de ustedes como practicantes. Ustedes elijan la habilidad, si es el aprendizaje, si es la autonomía,
si es la capacidad proactiva de resolver problemas o de crear cosas diferentes o de todo lo que han aprendido en estos últimos años, llevarlo a cabo en un proyecto que les sea útil o leer las capacidades de otras personas y las necesidades y saber responder. O sea, ahí tienen que elegir 2 o 3 habilidades y decirle, esto es lo que yo te entrego a ti, ¿verdad? Luego vienen las preguntas que ustedes le puedan hacer, efectivamente, al entrevistador. Va a terminar la entrevista y les van a decir, ok, suficiente preguntas por mi parte, ahora quiero que tú me hagas preguntas a mí. Y ahí los clásicos errores son cuando tú dices, ¿y cuál es el sueldo? ¿no? Como cosas que sean más para ellos, porque es la perspectiva de ellos, sean más banales, o sean más de sacar tú el beneficio de, en vez de querer conectar. Entonces, lo que ellos esperan, de alguna manera, es que tú preguntes como, oye, sí, tú vas a hacer mi jefatura, me encantaría que me contaras cómo fue para ti crecer en esta empresa. ¿Qué desafíos se vienen para este año? ¿Qué esperas de una persona que ocupe este rol? No sé, ¿cuál fue la historia de este rol? ¿Qué otras personas han pasado y qué cosas hicieron bien y qué te gustaría que yo replicara? Es como conectar con lo que necesitan, con lo que esperan finalmente, ¿no? Y ya cerrando, las temidas fortalezas y debilidades, que son clásicas, no hay ni una entrevista que no venga con esta pregunta. Las fortalezas no es cualquier fortaleza, tienen que elegir 3 fortalezas que tengan que ver con el rol al que postulan o el área en la que van a estar, que en general en las ingenierías tiene que ver con la capacidad analítica, con el orden y la planificación, con el trabajo en equipo, con la orientación al logro, con la tolerancia a la presión, con la adaptabilidad, con la innovación, ¿verdad? Y luego vienen las debilidades, donde la mayoría de la gente a veces dice qué difícil es poder expresar una debilidad, ¿verdad? Qué difícil elegir una que no me juegue en contra. Y ahí tienen que ser muy astutos de, en verdad, nunca decir una que sea tan relevante para el cargo. O sea, si ustedes de alguna manera dicen, es que a mí me cuesta sumar, o me cuesta la capacidad analítica, o me desordeno, o me disperso, se me van los números, en fin, todo eso les puede jugar muy en contra. Pero otras cosas que tienden a ser estándar y que son esperables de un recién titulado, a veces la ansiedad, el 80% de Chile es ansioso, a veces el no haber tenido experiencia, obviamente hay cosas que no van a salir tan fáciles, ni tan rápidas, ni con tanta seguridad, que es un proceso de aprendizaje. A veces la comunicación, en general los cargos a veces más analíticos tienden a tener menos habilidades comunicativas, porque se comunican más bien con códigos, con números, con otro lenguaje, entonces también son esperables. Entonces ustedes jueguen ahí con no decir una habilidad que sea muy relevante para el cargo, pero jamás digan que no tienen la debilidad. Y cuando expliquen qué debilidad tienen, expliquen también cómo la manejan. O sea, si me cuesta comunicarme y soy más hábil con los números, con los datos, con los informes y con los gráficos, a lo mejor decir, como sé que muchas veces tengo que presentar y me va a tocar un montón de veces, me preparo el doble y estudio y lo repito frente al espejo una y otra vez, y con eso cada día estoy manejando mejor esta habilidad, ¿vale? Eso. Así que lo último antes de terminar, ya que llegamos al fin, es nunca, nunca, nunca digan ahora yo sé que ustedes no van a pedir probablemente sueldos, pero esto ya es para el futuro, porque probablemente los sueldos de las prácticas están estandarizadas, pero siempre se negocia en banda, ¿vale? Esto es para el futuro, no para ahora, pero nunca digan un número como por ejemplo entre 1 millón y 1,2 millón, 1,3 millón, así, ¿vale? Para los que se queden sobre todo, en su minuto les van a preguntar pretensiones de renta, hablen en banda, nunca un número exacto, y siempre negociable, abiertos. Así que bien, acá hay un poquito de mí y cuéntenme qué les pareció, si les gustó, ahí está, Jenny les puso el formulario de asistencia para que se vayan inscribiendo ya y a ver si se llevan alguno de estos tips para la casa, para empezar a practicarlo y empezar a prepararse para la entrevista, que una entrevista bien entrenada les puede dar realmente el trabajo soñado. Que les vaya muy bien, muchas gracias por su increíble participación. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Alguno tiene levantar la mano si quiere hacer alguna última pregunta, observación, alguna duda que les haya quedado? Aprovechen que este es el instante y el momento para poder interactuar con Gabriela.
Mira, realmente muy importante, sobre todo cuando salimos al área profesional, prepararse para la entrevista. A veces cometemos el error, no el error, estamos postulando y pasamos muchos CV en muchos enlaces y nos llaman y no sabemos ni de dónde nos están llamando. Entonces, bueno, es importante prepararse, conocer la empresa, qué hace, cuáles son los clientes que tiene, qué productos hace, cuál es el cargo para el que me están llamando, qué esperan del cargo, por lo menos aunque sea en el perfil hay unas indicaciones y uno tiene algo. O sea, hay que prepararse para la empresa, para la entrevista. No es fácil. Hay preguntas que a veces uno lo dejan como que descolocado y no haya cómo responder y no sabe si esas respuestas fueron las adecuadas o no. Pero también hay que hacerle seguimiento. No te escuché hablar del seguimiento de la entrevista. A mí me entrevistaron y me quedé en el aire. ¿Me puedo yo contactar a la empresa y hacerle, preguntarle, mira, qué pasó? ¿Hay oportunidad? ¿No hay oportunidad? No sé, me parece que hay. Y otra cosa muy importante, lo de los tips que hablaste de los juegos de fútbol y tal. Mira, yo tenía un sobrino que trabaja para Riot Games y mi hija, que era diseñadora, quiso trabajar en la empresa. Y entre las cosas que le preguntaron era si ella jugaba esos juegos que hace la empresa. Y simplemente por decir que ella jugaba otras cosas, pero no jugaba esos juegos, pues quedó descalificada sin ella saberlo. Y después el primo le dijo, mira, aquí entra quien juega desde niño el juego. No es que tú te vas a poner a jugar ahora de ya adulto el juego, no. Es gente que está, o sea, todos los empleados de esa empresa juegan ese juego desde que son niños. Parece increíble, pero es importante que esos tips son muy, influye mucho a la hora de tomar las decisiones, en este caso del reclutador. Genial, me encantó. Descalificado por no jugar al LOL. Durísimo, dicen por ahí. Oigan, Pasa. puede pasar, puede pasar. Pero veo muchos buenos comentarios, veo mucha buena participación. Ahí algunos anotaron mucho. Les agradezco mucho y bueno, sigan participando de todas las charlas que vamos a tener. Seguiremos teniendo de entrevistas y si siguen con dudas, acérquense a Conecta una App, también los pueden ayudar muchísimo por ahí. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que estuvieron conectados, igual que los docentes que estuviesen con nosotros. Un gusto, de verdad, haber compartido esta actividad junto a todos ustedes. Me despido de parte de los equipos directivos de Santiago, de la carrera de Ingeniería, Computación Informática, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Automatización y Robótica, y del equipo coordinador de la asignatura de práctica 2, la profesora Yarima Vela, Jorge Sabatín, Liliana Jorquera y quien les habla, Jenny Pantoja. Que agradecemos entonces nuevamente la asistencia, que todos tengan una excelente semana. Recuerde llenar el formulario que les pasé por el chat y será hasta la próxima. Chao, que estén bien. Gracias.